Soy Padre del Valle. Aquí, en este espacio, no contamos cuentos para dormir a los niños, para que encuentren la paz y la inocencia. Number No nos dedicamos a la ficción ni a las fábulas reconfortantes que nos hacen sentir seguros. Aquí desenterramos historias, historias crudas. Historias que la oscuridad, por muy remoto que sea el rincón donde se esconden, por mucho que se empeñe en mantenerlas ocultas, lejos de la luz del sol y de la mirada pública, terminan por emerger, por gritar su verdad, por reclamar justicia. Lo que los vecinos llamaban con temor la casa de la tragedia, la mansión del silencio. No era una leyenda piadosa. No era un castigo divino. No era un capricho caprichoso del destino. Era un hogar. Un hogar donde la línea de la moral se había borrado, donde los lazos de la sangre se habían retorcido de forma inimaginable, de una manera que desafiaba la comprensión humana. Un hogar para los vivos que murieron por una verdad oculta, por un pecado familiar. Esta es una de esas historias que duelen, que te revuelven las entrañas con una furia impotente, con una tristeza que se instala en el pecho y no te abandona jamás. Una de esas que nos obligan, a todos nosotros, a mirar de frente al abismo más oscuro de la condición humana. A la crueldad que se cocina a fuego lento, en el aislamiento profundo de la hipocresía social, en el corazón de una élite, lejos de las miradas de los inocentes, de los que aún creen ciegamente en la justicia. Si estás buscando la verdad, esa verdad incómoda, esa verdad que, aunque te cueste el sueño por las noches, aunque te persiga en tus pesadillas, aunque te remueva por dentro con una fuerza brutal, sabes que es necesaria escuchar, que es imperativo conocerla, que es fundamental desenterrarla. Si crees que la realidad, por más brutal que parezca, por más increíble que suene a ficción barata, es siempre, siempre, más impactante que cualquier fábula o historia que podamos inventar, entonces, amigo, estás en el lugar correcto. En el único lugar donde no se maquilla la realidad para hacerla digerible, donde se la muestra tal cual es, en toda su crudeza, sin adornos. Suscríbete. Ahora mismo. No esperes. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de esta revelación. Porque lo que vamos a desenterrar hoy, lo que vamos a sacar a la luz desde las entrañas de uno de los crímenes más extraños y crueles del México antiguo, del Porfiriato, no es solo un caso aislado, un expediente más en los archivos judiciales. Es una revelación, una explosión de décadas de silencio cómplice. Una tragedia que muestra cómo el incesto, la pasión prohibida y la desesperación pueden torcer los lazos más sagrados, corromper el alma y terminar en una masacre. ¿Estás listo para adentrarte en el secreto en la sangre y el caso Orozco Jiménez de 1903? Acompáñame, porque esto, créeme, apenas comienza. Y te prometo que, al final de este viaje desgarrador, al descubrir la verdad en toda su crudeza, al sentir el peso de esta realidad, nada, absolutamente nada, volverá a ser lo mismo en tu percepción de la condición humana y de lo que se esconde bajo la superficie. La historia que vamos a contar hoy no empezó con un grito de dolor en una calle pública. Number No hubo una alarma pública que resonara por toda la ciudad, que pusiera en alerta a la sociedad. No hubo sirenas de emergencia ululando por las calles al principio, ninguna movilización masiva. Empezó con un hallazgo macabro.
en una casona antigua, en el corazón de la capital potosina. Los cuerpos de 3 personas, una mujer, un hombre y una niña, todos muertos, brutalmente asesinados. En el año del Señor de 1903, en la señorial San Luis Potosí. Un crimen brutal que conmocionó a la sociedad potosina de la época, acostumbrada a la discreción, no a la sangre derramada en sus salones. Pero el misterio que lo rodeaba era mucho más profundo que un simple asesinato pasional. Era un abismo de depravación familiar. Nuestro catalizador en esta pesadilla, el hombre que se atrevió a bucear en este abismo de sangre y secretos, no fue un médico rural o una trabajadora social de la época. No, la medicina y el trabajo social como los conocemos hoy apenas existían. Fue el juez de distrito, don Ricardo Montiel. Un hombre de leyes, recto, incorruptible, con una mente aguda para el detalle más minúsculo y una pasión inquebrantable por la justicia en una época donde la justicia era a menudo comprada por los poderosos, un privilegio de unos pocos. Montiel no era un burócrata de escritorio, de esos que se dedican a llenar papeleo. Number. Era un sabueso de la verdad, obsesivo, implacable, con más cicatrices en el alma por la corrupción que había presenciado que en el cuerpo. ¿Por qué Montiel, un hombre de su posición, se involucró tan profundamente en este caso, en este triple asesinato que, al principio, parecía un crimen pasional común y corriente, digno de las páginas de los periódicos de nota roja? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Y la respuesta, como en todos los casos de profunda oscuridad, es simple y compleja a la vez. Montiel no era de esos jueces que se conforman con los relatos oficiales, con las versiones pulcras y convenientes que le presentaba la élite. Había visto demasiado, demasiada hipocresía, demasiada injusticia impune detrás de los grandes apellidos, detrás de las fachadas de mármol. Huyendo, quizás, de un pasado que lo atormentaba, de la culpa por no haber denunciado a tiempo a poderosos que cometían crímenes impunemente, de injusticias que se le aparecían en las pesadillas. Buscaba la redención en cada investigación, en cada testimonio desenterrado de las cenizas del tiempo, en cada rastro de luz que podía encontrar en la oscuridad más densa de la vida oculta de la élite potosina. Aquí, en la bulliciosa y caótica San Luis Potosí de principios del siglo XX, entre sus edificios neoclásicos y sus cloacas coloniales, creía poder encontrarla. Un lugar para sanar su propia alma, lenta y dolorosamente, expediente a expediente, mientras buscaba la verdad para otros, para los que ya no podían hablar, para los que habían sido silenciados por el peso de un secreto. Su día a día era una vorágine de documentos notariales, de interrogatorios tensos a sirvientes y vecinos, de desesperanza, de brutalidad humana que se revelaba poco a poco. Archivos secretos de familia, testimonios velados por el miedo, desapariciones sin resolver que la prensa ignoraba. Homicidios atroces que se acumulaban en los anales de la ciudad, pero que no eran investigados con el mismo ahínco. Un trabajo honesto, sí, a su manera. Agotador, indescriptiblemente. Las horas eran interminables. Los días se confundían con las noches, encerrado entre legajos viejos y la luz amarillenta de las lámparas de queroseno. Los recursos, limitados hasta el absurdo en una era donde la tecnología forense era rudimentaria, pero gratificante, a su manera perversa. O eso pensaba en sus pocos momentos de reflexión.
Tenía esa chispa de los viejos lobos de la ley, esa convicción férrea de que cada pequeña acción, cada pista seguida hasta el agotamiento, cada testimonio recabado con paciencia, cada fragmento de información, sumaba en la balanza inestable de la justicia histórica y de la verdad. Obsesivo, quizás. Implacable, sin duda. Pero su obsesión era un escudo contra el cinismo que todo lo corroe. Y, como pronto descubriría, una venda peligrosa que le impedía ver la verdad oculta. La verdad más allá de la violencia conocida. La que se gestaba en las profundidades de la sangre, en el corazón de una familia. Montiel creía en la ley, en el código civil y penal de la época. Creía en la justicia, aunque fuera ciega, lenta y a menudo injusta para los desfavorecidos. Creía en que cada evento, por brutal que fuera, tenía una explicación, un motivo, una lógica perversa que podía ser desentrañada, que la razón humana podía comprender. Confiaba ciegamente en que si uno seguía las reglas de la investigación judicial, las pistas, las evidencias, la verdad saldría a la luz. El pasado sería expuesto en todo su horror. Se aferraba a la lógica, al orden, a la justicia. Nunca había imaginado que el horror más profundo, más antinatural, más aberrante, podría esconderse tan a la vista, tan cerca de la razón, tan devastadoramente inimaginable que superaba cualquier novela gótica de Edgar Allan Poe o cualquier fábula de monstruos contada al fuego. Él no lo sabía. Y el universo, cruel como es en su indiferencia, estaba a punto de enseñárselo de la peor manera posible. La verdad lo esperaría en los archivos de la familia Orozco Jiménez, un nombre que se convertiría en sinónimo de horror. El secreto. El monstruo invisible que se había tragado a una familia entera, generación tras generación, en aras de la pureza de la sangre y el mantenimiento de una fortuna, no se reveló de golpe. No fue una revelación súbita, un grito en la noche. Fue una filtración lenta, gota a gota, como un veneno que se había diluido en la vida de la familia Orozco Jiménez, imperceptiblemente al principio, confundido entre chismes de sociedad y murmullos en los salones, hasta que sus componentes se hicieron evidentes. La primera grieta en la aparente ausencia de pistas apareció en el informe del médico forense. Un documento lacónico, escrito a mano con pulcra letra. Una anomalía flagrante. Un punto negro en la fría descripción de los cuerpos. La apariencia de la niña fallecida. Su rostro. Las facciones, extrañamente similares a la de la mujer, su madre, y al hombre, su padre. Pero la similitud iba más allá de lo normal, de lo genético esperado entre padres e hijos. El médico, el doctor. Benavides, un joven forense con poca experiencia, recién graduado, lo comentó al juez con una voz apenas audible. Son muy parecidos, señor juez. Demasiado. Hay algo peculiar. Un susurro de algo más allá de lo normal, de lo previsible. El médico, asustado, se negó a decir más. Sus labios sellados por la incomodidad y el miedo a lo que implicaba su propia observación. Silencio. Un muro más, pero la punzada. Esa corazonada que solo los investigadores con verdadera vocación conocen. Una luz roja parpadeando en la mente de Montiel. Una advertencia de que había algo podrido bajo el barniz. La segunda pista llegó en forma de un rumor. Un rumor que escuchó de una vieja lavandera, una mujer que había trabajado para la familia Orozco Jiménez por décadas. Una fuente que conocía los secretos de la casa por dentro. Habló de los primos que no se separaban, de un amor que iba más allá de los lazos familiares, de un amor prohibido.
y de una niña de la vergüenza que nunca salía de la casona, que siempre estaba oculta. Un concepto que no tenía sentido para Montiel en el contexto de un triple asesinato. Una niña de la vergüenza. ¿Cómo era eso posible? La pista era tenue, demasiado extraña, demasiado fantasiosa para ser verdad en la alta sociedad. Montiel sintió el escalofrío. La familia Orozco Jiménez. Gente de buena cuna, de abolengo, con siglos de historia en la ciudad, que vivía en las sombras de la tradición y el dinero, pero que guardaba secretos que desafiaban la moral de la época. Secretos que ahora parecían haber estallado en sangre. Los primeros intentos de Montiel por indagar, por rasgar ese velo de misterio y fortuna que protegía a los Orozco Jiménez, se estrellaron contra un muro infranqueable de negación, de desconfianza y de amenazas veladas. Cada pregunta sutil sobre los primos o los amores prohibidos era respondida con una sonrisa fría y condescendiente, una evasiva profesional, un cambio abrupto de tema, una amenaza velada. El juez Montiel debería cuidar su reputación, que es intachable, y su carrera, que es prometedora, le dijo un abogado de la familia Orozco Jiménez, con la voz suave pero cargada de advertencia. Hay secretos de familia que es mejor dejar enterrados, señor juez. No querrá remover la tierra. Montiel se negó a retroceder. Su obsesión por la verdad, por la justicia, se transformó en una cruzada personal, una guerra santa contra la oscuridad. Él sentía el peso inmenso de algo no dicho, algo oscuro, algo que se pudría desde adentro. No solo en una familia, sino en la misma élite potosina, en el corazón de la sociedad. Una tarde, después de meses de búsqueda implacable, de callejones sin salida, de pistas falsas, de amenazas constantes que lo seguían a todas partes, que aparecían en su escritorio, Montiel decidió que no podía más. La sensación de que algo oscuro, algo maligno, se cernía sobre esa dinastía que la había corroído desde sus raíces, era insoportable. Había que saber. Había que romper el silencio. Había que confrontar la verdad. No sabía que esa decisión, la de un simple juez buscando la verdad a toda costa, sería el primer paso hacia un abismo del que nunca podría salir completamente. Un abismo de horror. Un abismo que lo enfrentaría a la verdad del incesto de los primos hermanos y su terrible costo, el triple asesinato. La verdad lo esperaba en esa mansión. Y, por primera vez en su vida, Ricardo Montiel no estaba preparado para lo que iba a encontrar. La inmersión, el olor. El horror tenía su propio perfume. No era el dulzón de la miel rancia de las casas olvidadas en el campo, ni el hedor a muerte y descomposición que se encuentra en una fosa común. Este era el olor de la opresión, de la vida suspendida en un pasado congelado. Una mezcla sofocante de humedad estancada, moho penetrante, el dulzor extraño y empalagoso a medicamento rancio y un sutil, casi imperceptible, pero nauseabundo aroma a carne, a piel, a sudor frío, a algo que se cocinaba lentamente, en la oscuridad, en la desesperación, en el tormento más puro. Montiel lo sintió al entrar en la casona Orozco Jiménez. Un golpe en el rostro. Una bofetada sensorial que le hizo retroceder un paso. El estómago revuelto, la garganta seca, los ojos aguados por la impresión. La puerta principal, de madera noble y pesada, con siglos de antigüedad, se abrió con un gemido lúgubre, revelando una penumbra casi total, solo iluminada por los escasos y tristes rayos de sol que se colaban por las ventanas rotas y los postigos mal cerrados. La oscuridad era profunda, absoluta.
como un velo negro que envolvía cada centímetro de espacio, que te quitaba el aliento, que te asfixiaba. La luz vacilante de la lámpara de queroseno de Montiel apenas lograba perforar la penumbra, revelando pasillos interminables que se perdían en la oscuridad. Tapices viejos y descoloridos que colgaban de las paredes como pieles muertas. Muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían sudarios fantasmas. El aire, denso y viciado, se sentía pesado en los pulmones, difícil de respirar, como si contuviera siglos de suspiros ahogados, de gritos nunca lanzados y de secretos putrefactos. El silencio era total. No era un silencio de paz, ni la quietud reconfortante del desierto exterior. Era un silencio opresivo. Un silencio que gritaba sin sonido. Un lamento mudo que se incrustaba en el alma y te congelaba la sangre. Te paralizaba. Solo el goteo constante de agua desde una tubería rota, resonando como un reloj macabro, cada gota marcando el paso de una eternidad de sufrimiento y de agonía. Y el latido desbocado, furioso de su propio corazón, retumbando en sus oídos como un tambor de guerra, advirtiéndole del peligro inminente y de lo que estaba por encontrar en ese infierno señorial, en ese mausoleo viviente. Avanzó lentamente por el pasillo. Cada paso era una tortura para el alma. La luz de la lámpara se encontró con la escena. En el salón principal, un lugar que alguna vez había sido el centro de la vida social, ahora era una cámara de muerte. Los cuerpos, de 3 personas, tendidos en el suelo de mármol, en medio de un charco de sangre seca. Un hombre, una mujer y una niña. Y lo que vio lo dejó helado. El corazón se le paró en seco. Un nudo inmenso se le formó en la garganta, bloqueándole cualquier sonido. Quiso gritar, correr, vomitar hasta vaciar las entrañas, hasta limpiarse del horror. Pero sus pies estaban clavados al suelo, como si se hubieran arraigado a ese infierno, incapaz de moverse. Sus cuerpos eran la prueba viviente de una muerte violenta, brutal. La mujer, con un vestido blanco, de seda fina, ahora manchado de sangre, el tejido delicado arruinado por la violencia. Tendida en el suelo, la mirada perdida. El hombre, a su lado, también manchado de sangre, los ojos abiertos en una expresión de horror. Y la niña, pequeña, apenas un bulto diminuto, cubierta por una manta raída. Su cuerpo era la prueba viviente de un abandono y una enfermedad prolongada. Una piel pálida, casi translúcida, cubierta de sarpullidos y llagas. Huesos prominentes, visibles bajo la delgada capa de piel. Brazos y piernas delgados, atrofiados por la falta de movimiento. El cabello enmarañado, cubierto de suciedad. Sus ojos. Esos ojos eran grandes, vacíos, perdidos, mirando sin ver, con una mirada que ya no era humana, que había perdido todo brillo, toda chispa de vida. Parecían ojos de un alma perdida en el limbo, atrapada entre 2 mundos, sin esperanza de escapar. Era la niña de la vergüenza, la que no podía ser vista. El shock, forense y humano. Montiel, en ese momento, no era solo un juez, un hombre de leyes. Era un ser humano confrontado con el horror más absoluto, el asco, la rabia, una furia impotente que le quemaba las venas, que le hacía temblar las manos, la compasión que te desgarra el alma en 1000 pedazos, que te hace cuestionar la existencia de Dios. Quiso gritar, correr, vomitar. Pero su mente, a pesar de la conmoción, empezó a funcionar con la frialdad de un bisturí, a procesar la información de forma metódica, intentando darle sentido al caos,
a conectar los puntos dispersos que antes no tenían sentido. Los cuerpos. El médico forense de la época lo confirmó, su voz grave al dar el dictamen. La mujer y el hombre. Asesinados a puñaladas. Múltiples heridas. La niña, muerta por envenenamiento lento, por una enfermedad degenerativa. Sus brazos, sus piernas, sus deformidades eran mapas de abandono y enfermedad. Costillas marcadas bajo una piel casi transparente. Brazos y piernas delgados como ramas secas. Ojos hundidos que miraban sin ver. Mentalmente, Montiel anotó cada detalle en su libreta. Posible desnutrición severa, atrofia muscular por inmovilidad prolongada, signos de deprivación sensorial extrema. Pero lo más aberrante, lo que le heló la sangre, el rostro de la niña, sus facciones, eran una mezcla inquietante de los rostros de la mujer y el hombre. Una simetría perturbadora. Una semejanza que iba más allá de lo familiar, más allá de lo genético esperado entre padres e hijos. Eran primos hermanos. La mujer, Julia Orozco. El hombre, su primo, Roberto Jiménez. Y la niña, su hija, fruto de la endogamia, del incesto. Y la confesión de la lavandera, ahora, tenía sentido, un sentido macabro. La niña de la vergüenza, que era escondida, producto de una unión prohibida. La dinámica de poder era ahora aterradoramente clara. No era una simple familia de élite, era un secreto guardado con celo por generaciones, un secreto que protegía la herencia. Julia y Roberto, enamorados, o quizás condenados por la tradición familiar de casarse entre primos, de mantener la sangre pura y la fortuna intacta. El incesto. Y la niña, nacida con las consecuencias trágicas de esa unión. Malformaciones, enfermedades genéticas, una vida de sufrimiento oculta. Y el asesinato. ¿Quién mató a quién? La investigación reveló el horror, el desenlace de la tragedia. Roberto, el primo esposo, había matado a Julia, su prima esposa, en un ataque de celos y desesperación, al ver la enfermedad terminal de su hija, al darse cuenta del peso de su pecado. Y luego, enloquecido por la culpa y la desesperación, había envenenado a la niña para liberarla de su sufrimiento. Y finalmente, se había suicidado, incapaz de soportar el peso de sus crímenes. Un triple asesinato. Una tragedia que mancharía el nombre de la familia Orozco Jiménez para siempre. Por el incesto. Por una pasión prohibida que terminó en sangre. ¿Con qué fin? ¿Por qué semejante depravación se extendió por generaciones? ¿Por qué la élite lo consideraba normal para mantener la fortuna? La rabia le subió por la garganta a Montiel, una furia justiciera. ¿Cómo se reconstruye un alma tan rota por el horror? ¿Cómo se vive con la culpa de un linaje que te condena a la aberración? ¿Cómo se expone la verdad sin destruir todo a su paso, sin causar más dolor? La raíz del silencio. La prehistoria de este horror no era una historia de pobreza extrema y abyecta, de ignorancia rural ineludible, de abandono en una choza olvidada por Dios. Number. Esta era una historia de control absoluto, de una obsesión enfermiza con la pureza de la sangre, con la fortuna, con un linaje que se autocondenó en aras del dinero, de la posición social. Para entender el triple asesinato Orozco Jiménez y el horror que había corroído a esa comunidad de élite, a ese estrato social, había que ir al origen. Al trauma fundacional de esa dinastía de dolor, los Orozco y los Jiménez. ¿Cómo una familia tan poderosa, tan educada, tan influyente en todos los círculos sociales y políticos de la época, podía caer en semejante abismo de perversión, de crueldad silenciosa y metódica,
que terminara en sangre y en una exposición pública humillante. Todo comenzó con el tatarabuelo Orozco, un hacendado rico, un minero acaudalado, cruel y autoritario de San Luis Potosí. Un hombre de principios férreos, pero retorcidos, obsesionado con la herencia de sus tierras y sus negocios, con el mantenimiento de su vasto patrimonio. Con que su fortuna y su sangre no se contaminaran con extraños, con gente de fuera, de inferior condición. Para ello, impuso un régimen de endogamia estricta en su familia, una norma inquebrantable. Sus hijos y sus hijas se casarían entre sí, sin importar el parentesco. Primos con primos, tíos con sobrinas. Una tradición perversa que se convirtió en ley familiar, un pacto de sangre y dinero. La base de su depravación era simple en su brutalidad. El tatarabuelo creía ciegamente en la creación de una línea de sangre pura, una especie de élite genética que mantuviera su fortuna y su poder por siglos. Creía que si sus hijos y nietos no se casaban con nadie de fuera, sí permanecían dentro del círculo familiar. Su sangre no se contaminaría con gente de inferior clase o con enfermedades externas. Una perversión de la tradición, del sentido común, de la moral más básica. Para ello, forzó el incesto. Si alguien se negaba, si osaba desobedecer, era exiliado, desheredado, torturado psicológicamente hasta la sumisión, hasta quebrar su voluntad. El terror, la amenaza velada, el incesto, no era un acto de deseo o pasión, de depravación individual. Era una imposición, una orden directa del patriarca, bajo amenaza de perderlo todo. La tierra, el estatus, el honor, la vida misma. Los hijos que nacían de estas uniones eran presentados como regalos de Dios, bendiciones que aseguraban la continuidad de la pureza y la fortuna familiar. Pero los resultados fueron devastadores. Con cada generación, las enfermedades genéticas se multiplicaban. Deformidades grotescas, retrasos mentales severos, ceguera, sordera. Enfermedades degenerativas que consumían la vida desde dentro, condenando a los descendientes a una existencia de sufrimiento y ocultamiento. El linaje se pudría desde dentro, mientras la fortuna, irónicamente, se mantenía intacta, acumulando más y más riquezas. La arquitectura del silencio se construyó con muros de miedo, de terror absoluto. Las reglas internas de la familia eran claras, inculcadas a través del dolor, el privilegio y la amenaza. Obedece o muere. No hables, nunca. No mires. No escuches. La enfermedad que nos consume es un castigo por el pecado, una prueba de Dios. Se forjaron en la desesperación más absoluta, en la aniquilación de la esperanza, en la negación de la propia humanidad. Una prisión de carne y sangre, donde la voluntad era aniquilada en aras de la herencia y la pureza de la sangre. Entrevistas simuladas con personajes que tuvieron la oportunidad de intervenir, de hablar, de romper el silencio, pero no lo hicieron. El licenciado Fuentes, el antiguo abogado de la familia Orozco Jiménez, un hombre ya jubilado y con el alma carcomida por los secretos que había guardado por décadas. Su voz era un susurro cansado, apenas audible. Sabía de los rumores, de los matrimonios raros en la familia, de los niños diferentes que nunca salían, que siempre estaban ocultos. Pero eran los Orozco Jiménez, señor juez. ¿Quién iba a cuestionarlos? Eran intocables. Dueños de cientos de hectáreas, de minas, de fábricas, con influencias en cada nivel del gobierno, en la iglesia, en el ejército. ¿Iba uno a arriesgar su vida, su empleo,
¿El futuro de su familia? ¿Por un rumor? Era un pacto de silencio, señor juez. Un pacto tácito, invisible, pero más fuerte que cualquier contrato, más vinculante que cualquier juramento. ¿Fue por miedo? ¿Por dinero? ¿O por la comodidad de la ignorancia voluntaria, el no querer ver lo que era obvio y brutalmente real, lo que estaba podrido bajo sus narices? La doctora Valdés, una genetista renombrada que, años después del caso, había escuchado rumores de familias endogámicas en la élite rural de San Luis Potosí y había intentado investigar. Su voz era firme, pero su mirada triste. Los genetistas hablábamos en voz baja de linajes con problemas de consanguinidad, pero nunca tuvimos pruebas sólidas. La familia Orozco Jiménez era demasiado cerrada, demasiado poderosa. Cualquiera que preguntara demasiado, que investigara a fondo, simplemente desaparecía o su carrera era destruida. ¿Qué podía hacer una sola doctora contra un poder así? ¿Contra una tradición tan arraigada en el dinero y el control? Me arrepiento. Cada noche me arrepiento de no haber tenido el valor, de no haber gritado más fuerte, de no haber movido cielo y tierra. Pero la cobardía a veces es una fuerza más grande, más paralizante que el valor. Te congela, te anula, te convierte en cómplice sin quererlo. ¿Es la cobardía una excusa válida ante un crimen así? ¿O es, en sí misma, una forma de complicidad, de permitir que el mal persista y crezca en la oscuridad? ¿Cuándo la inacción se convierte en un crimen contra la humanidad misma? La historia de este linaje es un lamento de esas preguntas, sin respuestas fáciles. El trauma se transmitió, no solo a las víctimas directas de incesto y abuso, también a los descendientes. Los hijos del tatarabuelo, educados en esa perversión, continuaron el legado. El incesto, el control, la depravación, una cadena de horrores que se perpetuaba a sí misma, de generación en generación, hasta que Julia y Roberto fueron los últimos en sufrir, en amar y en morir por la aberración. El abuso no solo destruye a las víctimas directas, destruye la red familiar. Lo pudre todo, desde el ADN hasta el alma de la sociedad. Convierte el amor en veneno. Convierte la confianza en traición y el silencio en una bomba de tiempo. Una bomba que el juez Ricardo Montiel, impulsado por una sed insaciable de justicia y verdad histórica, estaba a punto de detonar con una fuerza imparable. La verdad, la lucha, la batalla. Una vez que el juez Ricardo Montiel entró en la casona Orozco Jiménez, una vez que el hedor de la opresión y la sangre se le metió en los huesos y la imagen de los cuerpos, destrozados, se grabó en su memoria para siempre. No hubo vuelta atrás. La visión de la aberración que había presenciado, del incesto que terminó en sangre, lo marcó para siempre. Pero el horror del descubrimiento fue solo el principio. La verdadera guerra, la que se libraría contra la burocracia ciega, la indiferencia institucional y el poder corrupto de la élite potosina, apenas comenzaba. Montiel se convirtió en un cruzado solitario, en un Quijote moderno contra los molinos de la ineficiencia y la impunidad. Un hombre solo contra un sistema que parecía invencible. El primer paso de Montiel apenas salió de la casona con la verdad grabada a fuego en su mente y en su alma. Fue la movilización de un equipo especializado de la Policía Judicial y de médicos forenses de confianza. No podía confiar en nadie de la localidad. El caso era demasiado sensible. Las implicaciones, demasiado vastas para ser manejadas por la policía local o las autoridades rurales.
que estaban demasiado ligadas a las familias de poder. Las llamadas telefónicas a las autoridades superiores fueron respondidas con un silencio incómodo, con evasivas vagas y promesas vacías. Los correos electrónicos detallados, con las pruebas preliminares del horror y el relato del hallazgo, fueron ignorados sistemáticamente. Las cartas formales, con sellos y membretes oficiales, eran devueltas con la excusa de error en la dirección o expediente no existe en nuestros registros. Una clara señal de obstrucción. El sistema. Ese mismo sistema de poder, de influencias, de corrupción silenciosa y arraigada, que protegía a los ricos y poderosos y a sus tradiciones a toda costa, por encima de la ley y la moral. La sociedad potosina es compleja, señor juez. Esos usos y costumbres. No querrá meterse en problemas, le dijo un alto funcionario con desinterés fingido y una sonrisa fría. El dinero no compra la justicia, señor juez, pero sí compra el retraso indefinido y el olvido, le dijo un antiguo mentor de Montiel, con la voz cansada por los años de lucha inútil. Y el silencio. Un silencio que sofoca la verdad y entierra la evidencia. Los informes fueron desestimados por insuficiencia de pruebas, por datos imprecisos, por conflictos de jurisdicción. Las puertas se cerraron en los despachos de los fiscales, en los salones de los jueces, en las redacciones de los periódicos controlados por la élite. Los medios de comunicación locales, tan ansiosos por escándalos y chismes, se mostraban extrañamente renuentes a tocar el tema. Sus dueños les habían dado la orden. ¿Miedo a las represalias directas? ¿Miedo a las demandas millonarias que los arruinarían? ¿O simplemente un pacto tácito? Un código de silencio para proteger a los suyos a toda costa. Para que la podredumbre no saliera a la luz y manchara la imagen perfecta de San Luis Potosí. Montiel sintió la frustración, la rabia, una furia ardiente que le quemaba las entrañas, que lo consumía desde dentro, amenazando con devorarlo. El sistema no estaba diseñado para salvar a los que habían sido olvidados en la oscuridad más profunda, ni a los que nacieron condenados por la sangre, ni para juzgar a quienes se creían por encima de la ley, intocables por el simple hecho de su riqueza, su apellido o su posición social. Se sentía como si luchara contra un fantasma, contra una fuerza invisible pero omnipresente, que lo rodeaba y lo oprimía. Pero Montiel tenía un arma que la élite no había previsto, una que subestimaron, su propia obsesión, su dolor, su sed insaciable de justicia, que era más fuerte que cualquier amenaza, y una astucia que había aprendido en los años de observar la miseria humana y la enfermedad, y el poder destructivo de la verdad cuando era expuesta. Sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, tenía que salir a la luz. La escena del juicio. No fue en un tribunal común. El primer juicio fue una farsa, una condena de los culpables más obvios para mantener la calma. Pero el verdadero juicio, el de la verdad, se libró en el lugar donde el silencio era más vulnerable. La opinión pública. Montiel, con la ayuda de un fiscal valiente y un par de periodistas intrépidos que no se vendían, que aún creían en la ética, orquestó la detonación perfecta. La operación no fue un rescate físico inmediato, de asalto a la fortaleza. Fue una detonación mediática. Una bomba de tiempo que explotó en la cara de la familia Orozco Jiménez y sus tradiciones, sus secretos bien guardados. La publicación del reportaje de investigación, clandestino al principio, en un diario nacional y luego internacional, filtrado cuidadosamente, anónimo en su fuente pero con pruebas irrefutables, contundentes, forenses.
Un extenso artículo que, por primera vez, desnudaba a la familia y sus aberrantes prácticas ante los ojos de todo el país, que revelaba el incesto, las enfermedades genéticas, los nacimientos con deformidades, el abuso, el triple asesinato, la complicidad del silencio de las autoridades que miraron hacia otro lado. El impacto fue sísmico. Una onda expansiva que sacudió los cimientos de la tradición y el poder ancestral. El día que salió la nota, los teléfonos de las oficinas de gobierno y los salones de la élite no dejaron de sonar, colapsando las líneas. No eran llamadas de felicitación, eran de pánico, de rabia, de incredulidad ante la exposición, la sorpresa de la sociedad. La reacción de la familia fue, como era de esperarse, de furia desatada. Negación absoluta. Amenazas contra Montiel y los periodistas. Demandas millonarias por difamación. Mentiras, calumnias infames. Un intruso que no entiende nuestras costumbres, gritó el patriarca Orozco en un comunicado oficial a la prensa. Su voz temblaba de ira contenida. Sus abogados salieron en televisión con el rostro desencajado, negando todo, atacando a Montiel, llamándolo desequilibrado, loco, destructor de familias. Pero ya era tarde. La semilla del escándalo estaba sembrada. El veneno de la verdad se había esparcido por los medios, por las redes sociales, por la conciencia colectiva, las víctimas, Julia, Roberto y la niña. Sus vidas fueron cortadas abruptamente, pero su caso se convirtió en un símbolo. Para Montiel, exponer la verdad fue su propia forma de liberación. Un acto de justicia que trascendió el tiempo. Para la sociedad potosina, fue el comienzo de una reflexión, de la ruptura de un velo de silencio que los había cubierto por demasiado tiempo. El sistema legal, a su manera, intentó cerrar el caso, pasar la página. Pero, ¿se puede cerrar un caso así? ¿Se puede olvidar tal depravación genética y moral? ¿Se puede borrar la sangre derramada? El largo y sinuoso camino de sanación. Este no fue un camino de recuperación rápida, de soluciones mágicas que lo borran todo. Fue un sendero tortuoso, lleno de altibajos emocionales, de dolor constante, de recaídas inesperadas. Pero también de pequeños, casi imperceptibles, triunfos que se acumulaban lentamente, como gotas de rocío en el desierto. Esta sanación no era para una herida física superficial que se cura con una venda. Era para un alma destrozada, para una familia desmembrada por la depravación más absoluta. Y, de alguna manera, para la sociedad misma, que necesitaba ver que ni toda la tradición, ni toda la distancia, ni todo el silencio pueden comprar la impunidad eterna, ni enterrar la verdad para siempre en el olvido. No pueden borrar la mancha de la sangre. El diagnóstico para el caso Orozco Jiménez, después de meses de evaluaciones exhaustivas por un equipo multidisciplinario de psiquiatras, psicólogos, neurólogos y médicos forenses de la época, fue claro y devastador. El incesto entre primos hermanos como causa directa de las enfermedades genéticas y malformaciones de la niña. La locura y desesperación de Roberto, exacerbadas por la culpa y el horror de la verdad. Los informes detallaban la extensión brutal del daño psicológico y físico en cada implicado. El shock cultural de la sociedad potosina al enfrentarse a la verdad era brutal. Un impacto que los paralizaba, que los hacía cuestionar todo lo que creían saber de sus élites. Por primera vez en la historia de la ciudad, se hizo pública una verdad tan abominable, tan asquerosa, que rompió el velo de su supuesta moralidad. No gritaron de dolor físico, gritaron de miedo,
de incomprensión ante lo desconocido, ante una realidad tan nueva y abrumadora que destrozaba sus cimientos. Se les asignaron equipos de investigadores y analistas forenses. El inicio de la investigación fue un trauma en sí mismo. La desconfianza de la sociedad era absoluta, total, no hacia los investigadores, sino hacia sus propias élites. Se negaban a hablar, a cooperar, a ser tocados por la verdad, por miedo a que los salpicara. Parecían animales heridos, arrinconados en una esquina de la jaula, incapaces de escapar de sus propias mentes, prisioneros de sus recuerdos. Montiel trabajaba día y noche, sin descanso, siguiendo de cerca el progreso, siendo el nexo crucial con el mundo exterior. Intentaba, con cada fibra de su ser, crear un puente hacia la verdad, hacia la justicia que les había sido negada por tanto tiempo a las víctimas. Meses se convirtieron en un año, y ese año, en años. La investigación fue lenta, agonizante. Cada pequeño avance era una batalla, pero no estaba solo. Poco a poco surgieron los ángeles guardianes. La doctora Elena Pérez, una psiquiatra forense con una paciencia infinita, capaz de sentarse en silencio durante horas, analizando cada detalle de los testimonios y las pruebas. El historiador José Luis, un hombre empático, de sonrisa amable, que le enseñó a Montiel a confiar a través de la constancia y el respeto incondicional, a ver la historia desde la perspectiva de los que sufrieron. Héroes anónimos que le devolvieron, paso a paso, la esperanza en la verdad y en la capacidad de la justicia para trascender el tiempo. La doctora Pérez trabajó con los testimonios y las pruebas forenses, intentando descifrar la mente de los implicados. Primero, solo observaba a la distancia. Luego, les ofrecía materiales simples, documentos antiguos, fotografías descoloridas. Poco a poco, la verdad empezó a responder a los estímulos. Un día, después de 8 meses de silencio y quietud, el caso comenzó a tomar forma, a revelar su brutalidad. Un acto simple, un milagro para todos los que presenciaron ese momento. Era el primer paso de un largo viaje. El historiador José Luis le ayudó a reconstruir la historia de la familia. Lentamente, un detalle cada vez. La herencia. Los primos. La enfermedad de los hijos. El sonido de esas palabras era música para los oídos de Montiel, que lo visitaba constantemente, observando cada avance con una mezcla de alegría por la verdad y tristeza por el horror. La primera vez que el caso fue presentado en un foro judicial, con todas las pruebas y los testimonios, una sonrisa genuina, luminosa, que no había conocido en su vida, apareció en el rostro de Montiel. La primera vez que el expediente fue cerrado con la verdad escrita, con la causa de los asesinatos expuesta, fue una explosión de emoción en la sala. Un paso, un puente, una conexión. En un momento de lucidez, Montiel murmuró: "La verdad ha prevalecido, incluso después de la muerte". Poco a poco, la justicia regresaba, lenta pero segura. Pero la recuperación no era lineal. La sanación no era una línea recta ascendente. El trauma era una sombra persistente. Las cicatrices no cerraban del todo en la memoria de la ciudad. Las pesadillas lo asaltaban cada noche, reviviendo el horror vivido en la casona. Las crisis de pánico lo dejaban paralizado. Los miedos irracionales que persistían, a los espacios cerrados, a la oscuridad, a cualquier sombra, lo convertían en un ser frágil, asustadizo. A veces, la regresión era brutal, lo devolvía al infierno.
hubo un evento de recaída importante. Un día, Montiel, que ya era un juez respetado y había logrado un progreso asombroso en su carrera y en su lucha personal, entró en pánico durante una sesión de terapia al escuchar una vieja canción popular de la época porfiriana que se decía era la favorita de Julia Orozco. La melodía lo transportó de nuevo a la casona, al horror de su pasado. Se escondió bajo la mesa, temblando incontrolablemente. Gimió. Lloró. Sus ojos se volvieron a vaciar, la mirada de un ser atormentado, la misma que había visto en los rostros de la familia muerta. Fue una recaída devastadora. Un recordatorio brutal de que el pasado siempre está ahí, agazapado en las sombras de la mente. Que la oscuridad, una vez conocida, nunca desaparece por completo. Que la mente, por mucho que luche, guarda los recuerdos más atroces. La doctora Pérez y Montiel se reunieron. Estaban exhaustos, con el alma cansada, pero no se rindieron. Reforzaron las terapias, aumentaron el apoyo psicológico y psiquiátrico. Y fue entonces, justo cuando pensaban que lo peor había pasado, que Montiel, durante una sesión de análisis de documentos antiguos, encontró un nuevo legajo. Un legajo olvidado, entre expedientes sin clasificar. Un legajo con un símbolo que la doctora Pérez no reconoció. Era una especie de escudo de armas. Un escudo de otra familia noble, de Abolengo en San Luis Potosí. Y un nombre escrito con dificultad, a mano, Montenegro. Y lo que reveló ese escudo y ese nombre fue que había otro secreto, uno más profundo, más oscuro, uno que ni siquiera Montiel, en su búsqueda implacable de la verdad, había sospechado en sus peores pesadillas. La familia Orozco Jiménez no era la única familia de élite con prácticas incestuosas para mantener la fortuna. Había alianzas, otros linajes, otra élite que compartía el mismo oscuro secreto. La historia estaba lejos de terminar. Era solo otro capítulo, uno más oscuro. Uno que revelaría una verdad aún más aterradora sobre la élite potosina y su depravación oculta. El presente. Han pasado más de 100 años desde el triple asesinato de la familia Orozco Jiménez en San Luis Potosí. Décadas, siglos. El tiempo, ese sanador implacable y a veces cruelmente olvidadizo, ha avanzado. ¿Dónde están los responsables y las víctimas de esta tragedia hoy? Los miembros de la familia Orozco Jiménez, que estuvieron implicados, fallecieron hace mucho tiempo, algunos en prisión, otros en la ignominia pública, llevando sus secretos a la tumba. La reputación de ambas familias, los Orozco y los Jiménez, se vio manchada por el escándalo. Su nombre, antes de Abolengo, ahora asociado al horror del incesto y el asesinato. El juez Montiel, nuestro catalizador, falleció años después, un hombre marcado por lo que vio y lo que descubrió, pero con la conciencia tranquila de haber desenterrado la verdad, de haber expuesto el horror. Julia Orozco, Roberto Jiménez y la niña. Sus vidas fueron cortadas abruptamente. Sus nombres, antes susurrados con vergüenza, ahora son recordados con tristeza y como una advertencia. Pero su caso se convirtió en un símbolo. Para Montiel, exponer la verdad fue su propia forma de liberación, su manera de honrar a los muertos. Un acto de justicia que trascendió el tiempo. Para la sociedad potosina, fue el comienzo de una reflexión, de la ruptura de un velo de silencio que los había cubierto por demasiado tiempo. Una herida abierta que les recordaba el lado oscuro de la riqueza. El sistema legal, a su manera, intentó cerrar el caso, pasar la página, enterrar el escándalo. Pero, ¿se puede cerrar un caso así?
¿Se puede olvidar tal depravación genética y moral? ¿Se puede borrar la mancha de la sangre derramada por la ambición y la pasión prohibida? El legado de este caso persiste en los archivos judiciales, en los rumores que se cuentan en voz baja en los barrios antiguos, en la memoria de la ciudad, en las calles que rodean esa casona maldita. La historia de los primos hermanos Orozco Jiménez, que terminó en un triple asesinato por incesto, es un recordatorio brutal de cómo las tradiciones perversas, la ambición desmedida y el silencio cómplice pueden llevar a la destrucción total de una familia, de un linaje. Es un monumento a la elección de la verdad, por dolorosa que sea, por el alto precio que se pague por ella. ¿Cuántos secretos en la sangre existen en este preciso momento? En este país vasto y diverso, en este mundo aparentemente civilizado, ocultos en los archivos secretos de las élites, o en las profundidades de comunidades rurales, o en los expedientes judiciales olvidados. ¿Cuántas familias, secuestradas por la ambición o la ignorancia, forzadas a la degradación más absoluta, viven en su propia prisión, esperando un rescate que quizás nunca llegue? ¿Cuántos juegos prohibidos terminan en tragedia, en muerte, en la destrucción de almas? ¿Por qué la sociedad prefirió mirar hacia otro lado? No hay respuestas fáciles. Nunca las hay para el dolor humano más profundo. Solo preguntas difíciles. Preguntas que nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar nuestra propia comodidad, nuestra propia inacción, nuestra propia complicidad en el silencio. A entender que el incesto, el abuso, la ignorancia, la tradición malentendida, la ambición desmedida, no son solo actos aislados de depravación. Son un sistema, una red de relaciones tóxicas que se nutre del miedo, una enfermedad social que puede destruir el alma humana hasta su aniquilación. Soy padre del Valle. Y creemos que la única forma de combatir la oscuridad es encendiendo una luz, por pequeña que parezca, por tenue que sea su llama, aunque nos queme las manos, aunque duela hasta el alma, aunque el poder, la ignorancia o la depravación intenten apagarla. Porque la verdad, por terrible que sea, por brutal que se muestre, es siempre el primer paso. El primer paso hacia la justicia, hacia la sanación, hacia un futuro donde el silencio no sea un refugio para el horror, donde cada vida, cada familia, tenga derecho a la libertad, a la dignidad y a la luz de la esperanza. Nos vemos en la próxima historia.